todos sabemos, es que el sistema imperante, neoliberalista y globalizante, pues necesita mano de obra barata cada vez más, y una de estas manos de obras baratas pues se da a través de los migrantes, pero las fronteras se abren nada más para las mercancías y se cierran herméticamente cuando estamos hablando del tránsito de seres humanos. Cada vez hay más controles fronterizos y cada día al migrar se convierte en una hazaña más peligrosa en el que se pone en juego la vida misma. Pero bueno, aún en medio de esta violencia sistémica o social, de todos los riesgos que sortean y las vulnerabilidades que traen a cuestas los migrantes, tanto intrínsecas como adjudicadas, porque muchas de ellas les son impuestas por los estados, pues como bien lo menciona también el padre Solalinde en el epílogo del libro, los migrantes, lejos de ser un problema, podemos verlos quizás, si abrimos el corazón, como una esperanza de cambio frente a este norte tan desgastado, tan introyectada esta idea del individualismo, del materialismo, del amor nada más hacia lo económico, hacia lo material. Ellos nos demuestran que otro mundo es posible, en el que nos podemos ver quizá como iguales, en el que el dolor que ellos atraviesan, estos sufrimientos, nos pueden servir para reflejarnos en ellos como un espejo y tratar de ponernos en su lugar, de sensibilizarnos, ¿no?, hacia los sufrimientos que ellos viven, para que dejemos de empeñarnos en creer que son ajenos, ¿no?, a nosotros y que esto no nos compete. En realidad la migración es una consecuencia del desgaste económico y social a nivel mundial, y por lo tanto nos involucra a todos debemos informarnos, todos debemos actuar en consecuencia, todos debemos preocuparnos por esta situación humana. Y como coautores, al padre Alejandro Solalinde y a mí, pues nos interesa mucho también el que dejemos de considerar a los migrantes nada más como víctimas. Queremos que sepan que se trata de personas muy valientes, son extremadamente resilientes, con una capacidad impresionante a sobreponerse a los daños que enfrentan, y es algo que esto no se puede negar, ¿no? Pero también ellos son protagonistas de sus propios procesos migratorios. Aunque el dominio de sus acciones es verdad que puede haberse constreñido, limitado por los estados, ellos encuentran siempre, o la mayoría de las veces, mecanismos para solventar esos obstáculos y seguir adelante. A partir de sus propios culturales, de lo que los hace ser sujetos sociales, esos capitales culturales, simbólicos, sociales que ellos tienen, a través de ellos pueden transformar su realidad y crear alternativas, demuestran una gran capacidad de agencia, y una de estas estrategias que ellos llevan a cabo en su tránsito, pues es la construcción de redes sociales que en la teoría antropológica conocemos como redes migratorias. Mediante ellas, los migrantes aminoran los riesgos que enfrentan, todos estos peligros que tienen que vivir en el camino. Y bueno, estas redes migratorias para muchos de ellos son permanentes porque tienen familiares ya sea en México o en Estados Unidos, y a través de ellos pueden allanar el camino, digamos que aminorar estos riesgos, ¿no? Pues a través del dinero que se les envía o a través de la información que se les proporciona sobre instituciones que les pueden brindar ayuda, o información también sobre distintas rutas que pueden tomar, en fin. Pero también, aparte de estas redes migratorias permanentes, existen unas redes migratorias de carácter quizá más efímero que van construyendo a lo largo del camino, tanto menores como adultos, y que las construyen con los otros migrantes que encuentran, con funcionarios públicos muchas veces de los cuales obtienen ayuda, en el caso de la CNDH, con equipos de voluntarios en los albergues como Hermanos en el Camino, o incluso también con personajes de la sociedad civil que muchas veces los ayudan de distintas maneras. Y bueno, ellos interactúan entonces en estas situaciones afectando los resultados que puedan tener, ¿no? Y esto comprueba lo que nos diría Bourdieu, que se trata de individuos activos y actuantes, no son meros epifenómenos de las estructuras, o sea, pese a lo limitado o constreñido que puede ser su actuar, ellos tienen esta capacidad de decidir. Y son capaces también de negociar, de resistir, de confrontar a sus victimarios, incluso no solo a las autoridades que muchas veces se enfrentan, sino a los propios miembros de la delincuencia común que muchas veces les hace daño, ¿no? Todo el tiempo están tomando decisiones. Entre ellas podría ser el contratar a los coyotes, el probar nuevas rutas, el apoyarse de aliados imprescindibles que les hayan precedido en el camino, o durante la travesía también una de estas estrategias es juntarse con otros migrantes, vigilar el sueño, por ejemplo, mientras unos descansan, otros no duermen, para estar al pendientes de los
peligros que puedan suceder, sobre todo si hay mujeres o menores de edad entre los grupos. En el caso de las jóvenes o de las señoras, también a veces es muy frecuente que entablen este tipo de relaciones emocionales con miembros del sexo opuesto, para también encontrar a través de estas relaciones una manera de autoprotegerse, ¿no? De sentirse más seguras. Y otro rasgo interesante también es que tanto hombres como mujeres modifican sus marcadores identitarios. Muchas veces asumen el comportarse, el lengua, la manera de hablar o de vestirse de los mexicanos para tratar de pasar quizá desapercibidos por las autoridades y adoptar estas nuevas identidades, ¿no? Según las necesidades que se les van presentando en los contextos específicos. Cuando vienen en transportes públicos, muchas veces descienden de ellos, rodean las casetas migratorias, se bajan y luego se vuelven a subir, o caminan largas distancias también para tratar de no ser detectados por las autoridades. En el caso de albergues como Hermanos en el Camino, que una labor importantísima que lleva a cabo es esto de ser un vínculo en la materia legal, cosa que no todos los albergues hacen. Ellos los ayudan a tramitar visas humanitarias o calidad de refugiados, y esto pues para los migrantes es una gran estabilidad, ¿no? Para poder quedarse en el país un año o periodos más largos y transitar sin peligro, tratar de encontrar una vida más estable económicamente hablando, evitando ser deportados, o también para continuar su camino en paz, digamos, intentando llegar a Estados Unidos o establecerse aquí en México, que también ya se ha convertido para muchos en un lugar de destino. Entonces, como vemos, pues de diferentes maneras los migrantes van demostrando esta capacidad de agencia, de sobreponerse a las adversidades. Entonces, el mensaje final que a mí me gustaría dejarles es ¿no? O sea, plantearles la invitación de que los dejemos de ver nada más como víctimas o considerarlos, ay, pobrecitos, o incluso, ay, me dan lástima, porque no, o sea, más bien tenemos que valorar toda la creatividad que tienen, todas sus potencialidades, toda su inteligencia, y tratar de trabajar junto con ellos para construir un país mejor y un mundo más incluyente en el que quepamos todas y todos, a pesar de nuestras diferencias y a pesar de la diversidad cultural, que en vez de verlo como un peligro, deberíamos verlo como una posibilidad de enriquecimiento para todos. Muchas gracias. Gracias, Ana Luz. Vamos a escuchar a Javier Solórzano. Rápidamente, todo el mundo lo conoce, todos sabemos quién es Javier, su trayectoria. Pero nada más brevemente decimos que es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con estudios de licenciatura en la Universidad Iberoamericana, y ha sido docente en la carrera de Comunicación en la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Como todos sabemos, conduce los noticiarios, el noticiario del Canal 11 por las mañanas y la mesa de diálogo en el canal del Congreso, en donde establece precisamente diálogos súper interesantes con los diversos legisladores. Ha sido 2 veces Premio Nacional de Periodismo y condujo la inauguración de la edición número 22 de los Juegos Olímpicos de Invierno en Rusia. Por favor, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Primero, debo decir, Ana Luz, muchas gracias, en verdad. Gracias a Carmen Aristegui, que no está, que hizo el prólogo. Y mi hablar particulariza, muchas gracias a Alejandro Solalinde, por muchos motivos. Antes, yo traigo un pequeño texto, pero antes, si me permiten, incluso es muy interesante y provocador lo que plantea Ana Luz. Quisiera hacer algunas reflexiones. Yo a Alejandro lo conozco de muchos años, y una vez me sorprendió mucho porque en el Festival Hey, cuando estaba en Jalapa, me invitaron a una mesa a dialogar con él, que reconozco que fue maravilloso. Yo ya lo conocía, pero es muy importante decirles lo que pasó. O sea, cuando él llegó una especie de rock start, ¿no? Y dije, yo este cuate, ¿pero qué pasó, no? Bueno, era de 9 a 10, ya ven cómo son estas mesas aquí, como en este caso que debe ser 1 hora, porque si no nos corren, vienen otros a las 6. Entonces era de 8 a 9 de la noche, el domingo, y estaba eso atiborrado. Yo dije, a ver cómo le hacemos, o sea, a ver cómo hacemos para salir. No era otra cosa. En un foro precioso, ahí en Jalapa, ¿te acuerdas? Pero precioso. Déjenme decirles que yo perdí el vuelo, no fui al noticiero de la mañana siguiente, fue imposible salir. ¿Y saben por qué fue imposible salir? Yo siempre lo he pensado y se lo he dicho a Alejandro, más allá porque lo queremos, por su carisma, la gente quiere escucharlo. Eso es muy importante. Es un país que no escucha,
Los periodistas preguntamos y nos respondemos. Pero Alejandro escucha. Y déjenme decirles que y hace poco que tuve un encuentro con él en Canal 11 que fue maravilloso, es parte de lo mucho que todos le debemos a Alejandro y que más vale que se ponga las pilas porque estamos esperando que no nos deje solo al que gane, ya sea ya sabes quién o el que fuera, pero no los deje solo, hay que meterle ahí el acelerador. Bueno, primero, yo hace muchos años hice mucho trabajo en la frontera norte. Yo siempre le digo a Alejandro que a mí me parece que la frontera norte es una especie de glamurosa frontera norte y la jodida es la del sur. Pero no es tan cierto, ¿no? Las dos son al final iguales. Y yo fui un día, que ustedes, algunos tendremos en la memoria, sobre todo generacionalmente, en donde dijeron que el 5 de mayo iban a cerrar la frontera por una ley que se llamaba Simpson-Rodin. Quiere decir que ya no iba a pasar nadie, a lo mejor te acuerdas, que ya no iba a pasar nadie. Entonces yo trabajaba en el Canal 13 antes de que lo compraran los que venden planchas y me metía a la frontera, me bajé del avión en Tijuana y me crucé con el camarógrafo. Y me acuerdo muy bien que crucé y llegué hasta el freeway, nadie me detuvo. Uno se pone a pensar, no había estas bardas que hay ahora, etcétera. Uno se pone a pensar, a ver, ¿qué es lo que pasa con los migrantes? Yo aquí me bajé de un avión y me crucé y pues sí, me metí un hoyo y como pude salir. Pero, ¿qué pasa con los que vienen de Oaxaca? ¿Qué pasa con los que vienen de Guerrero? ¿Qué pasa con los que vienen de Centroamérica? Es decir, yo ahí tengo un paso, logro pasar y listo. 1992-93. Estuve yendo mucho a la frontera norte, Tijuana, San Diego, y recientemente fui por el tema, como ustedes lo saben, de los haitianos. Y les voy a dar un dato que yo creo que les puede ser muy interesante. Los haitianos fueron contratados, muchos de ellos en Brasil, primero por la Copa Confederaciones de Fútbol para hacer todo lo que tenía que ver con la obra. Hicieron Juegos Panamericanos, también los contrataron, y luego hicieron los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos, déjenme decirles algo que me pareció muy importante, es que se acabaron los Juegos Olímpicos y los haitianos, como se los cuento, desde Río de Janeiro se vinieron en transporte hasta México. Llegaron a México en la frontera sur, y lo recuerdas bien, Alejandro, fue verdaderamente complicado el asunto. Fue complicadísimo porque el gobierno dijo, bueno, sí, los vamos a cuidar, los vamos a llevar. Todavía gobernaba Obama. Entonces llegan a Tijuana, y estando en Tijuana, ellos están esperando que les den del lado estadounidense la posibilidad de poder quedarse en Estados Unidos. Entonces llegaban, por ejemplo, algunos de ellos llegaron después de los Juegos Olímpicos por ahí de octubre, noviembre, y la cita la tenían hasta febrero o marzo del año que entra, y mientras vivían en Tijuana. Imagínense bajo qué condiciones. Entonces de repente pues resulta que ganó ese troglodita. Gana el señor Trump y se para ese proceso, y los haitianos se quedan en México y están ahora siendo parte de Tijuana, y vayan ustedes a ver a través de qué condiciones. Tijuana es una ciudad, en verdad que se los digo, muy atractiva y muy interesante, acepta buena medida la migración, pero además les voy a dar un dato para que se den una idea. Salieron de Haití, se fueron a Brasil, de Brasil se fueron a México, llegaron a esa frontera sur tan brutal que tenemos, se fueron hasta Tijuana, llegaron a Tijuana, y los que pasaron se iban a Florida, porque ahí están la mayoría de los haitianos. Entonces imagínense lo que esto significaba, y aquí piensen qué pasaba del río Suchiate al río Bravo y qué hacía el gobierno mexicano. Yo creo que algo que le pasa a los gobiernos mexicanos en relación a algunos temas es que como que no aceptan el problema a sabiendas de que existe, porque piensan que caen en falta, caen más en falta si no lo reconocen. Y hablamos de la seguridad, hablamos de feminicidios, hablamos de la pobreza y hablamos de la migración. Déjenme decirles por último, antes de leer algo. En los años, a finales del siglo pasado, primeros años de este siglo, me tocó ir al sur. Alejandro ya estaba trabajando en Ixtepec. Pero déjenme contarles que si no es por los albergues, y en un país laico, si no es por los religiosos, quién sabe qué le pasaría a muchos de los migrantes. Y yo creo que esto es un asunto que, aquí de nuevo, el gobierno cae en falta al no reconocer que ese es un problema y que es su responsabilidad. Es una responsabilidad colectiva, sí, pero es una responsabilidad en el manejo de las cosas que fundamentalmente recae en el Estado, por ende en el gobierno mexicano. Déjenme decirles algo sobre el libro.
algunas cosas sobre el libro que me parecen muy importantes. Primero, el texto de Ana Luz es interesantísimo. Les voy a decir por qué hay que leerlo. Primero, el libro, si se dan cuenta, es atractivo. Es decir, uno lo ve y ¡pac! Aparece Alejandro, en fin, todos los personajes que participan. Segundo, está en muchas de las partes vienen fotografías de lo que ellos han hecho y sobre todo de los migrantes. Y estos migrantes, desde la bestia, que de repente se dieron cuenta que existía, ¿verdad? Cuando existía desde años y años, lo que pasa es que pues, ya saben, ¿no? De repente aparece en un canal de televisión y resulta que existe la bestia, ¿no? Y la bestia existía desde siempre, les digo. Y entonces muchas de las fotografías del propio Alejandro, etcétera, le dan un aderezo sumamente interesante al libro. Yo escribí estas líneas porque supongo que ustedes han de tener muchas cosas que preguntarle a Alejandro y a Ana Luz. Entonces yo esto se los dejo así como la parte final. Alejandro Solalinde supo que debía ser sacerdote cuando tenía más o menos 20 años. No había pasado por su mente serlo anteriormente, aunque fuera un hombre religioso. No estaba en su radar de vida. Es más, platicando con él, no una vez, sino muchas veces, se ha confesado que era medio noviero. Es probable que a pesar de ser sacerdote, siga teniendo sus seguidoras, las cuales por lo general hablan del tema en voz baja. Cuando se despidió de su novia en un parque, que fue una larga tarde para decirle, no eres tú, soy yo, le acabó diciendo, a partir de ahora yo soy un hombre que se va a dedicar a ser sacerdote. Lágrimas esa tarde, lágrimas durante mucho tiempo, pero al fin y al cabo ya la vocación y la convicción de Alejandro. En algunos lugares Alejandro Solalinde es muy incómodo y bien a bien, yo les diría, no saben qué hacer con él ni en el Vaticano. En la visita del Papa a México, que hemos platicado de ella, febrero del 2016, su servidor tuvo amplias conversaciones con personajes muy cercanos al Papa Francisco. Y cada vez que salía el tema, yo les decía, ¿y por qué no se reúnen con Alejandro Solalinde? ¿Por qué no le dan 10 minutos a Alejandro Solalinde y que hable con Francisco? Francisco es jesuita, se van a entender. Bueno, les insistí en varias ocasiones sobre la importancia que tendría que Francisco se reuniera con él, como se reunió, aunque sea un pequeño rato, con Raúl Vera, allá en Ciudad Juárez, y sobre todo en San Cristóbal de las Casas. Solalinde le podría platicar al Papa y contar al Papa sobre México. Pocos como él tienen la temperatura de este país desde la óptica de la gente y en particular del gran problema que tenemos, que es el de la migración. La maraña que desde hace tiempo está metida la Iglesia Católica Mexicana hizo imposible el encuentro. Se lo grillaron. Se sabe que son una olla de grillos y todos jugaron a tomarse la foto con Francisco, y esto resultó para muchos prelados más importante que sentarse a dialogar o colocar a personajes de la Iglesia Católica Mexicana frente al Papa Francisco que lo hubiera escuchado. Yo posteriormente, ya en la parte final del viaje, le dije 2 o 3 cosas que pude. Se han de imaginar que no es fácil acceder a él, porque además debo de decir que la conferencia de prensa en un avión papal es de las cosas más sui generis que he visto en mi vida. Todos nos vamos a la parte de atrás del avión, hasta uno le da la impresión de que el avión se hubiera sido subir para abajo, y nos sentamos, y entonces yo voy sentado en el pasillo, que el cinturón de seguridad no jalen, hombre, ahí vamos sentados en el pasillo, y vamos sentados en el pasillo, y entonces los primeros que pasan son los del país sede donde vive el Papa. Entonces yo estaba en la primera fila, por eso si alguien me hizo el favor de verlo, yo era el de la primera fila, pero fue de la primera fila durante 5 minutos, porque luego vienen los de Eslovaquia, los de Alemania, los de Estados Unidos, que van sentándose adelante, y todos nos sentamos en el pasillo. Ya que el Papa dice, aquí murió, todos volvemos a agarrar un asiento, y entonces la inquietud de que el avión se caiga se diluye. Pero lo que me pareció muy importante es que yo le dije 2 cosas al Papa ese día. Una, que qué pensaba de los abusos de los sacerdotes a niñas, niños, jóvenes mexicanos. Y segundo, que con quién se tendría que dialogar en México para poder conversar. Muchas personas preguntaban por qué el Papa no dialogó con los 43 o con los familiares, y el Papa contestó esto, mejor sí que piensen lo que quieran, pero el Papa contestó esto: no pude dialogar con ellos porque llegaron 6 grupos de los 43 a querer hablar conmigo, yo nomás podía hablar con uno.
Entonces, piensen ustedes lo que quieran del tema de los 43, que todos somos profundamente solidarios, pero no hubo manera de que se pudiera coaccionar una reunión. Y entonces salió el tema de personajes como Raúl Vera, que me dijo, sí, me reuní con Raúl Vera, sí, ya lo sé, me sentí regañado. Le dije, y personajes como Alejandro Solalinde. Hizo un silencio el Papa, que se ve que era ajeno a él. Insisto, Alejandro Solalinde es, y eso es lo que lo hace verdaderamente algo maravilloso, es incómodo. Son mejores las personas incómodas que las cómodas. Resulta que Los Migrantes del Sur, libro sobre la labor pastoral y social de Alejandro, escrito por él mismo, Ana Luz Minera, insisto, los diálogos son maravillosos, léanlo, la verdad, léanlo. Con el prólogo de Carmen Aristegui, es un referente obligado sobre el tema migrante en el país en los últimos años. Tiene que ver con el fondo y tiene que ver con la forma migratoria. Es un texto que a través de un personaje, el cual no solo ha influido, sino que también ha sido y es un espectador que ha estado en primera fila, se revisa desde sus entrañas la migración, tanto mexicana como centroamericana. Es, a decir de muchos, la voz más poderosa sobre la migración en México. Alejandro Solalinde es un sacerdote guerrero que no baja la guardia. Enfrenta de manera directa las cosas y no se guarda lo que piensa. En la misma Iglesia ha ofrecido alternativas a las tradiciones a las que se ha opuesto desde que se ordenó como sacerdote. Una máxima de Alejandro: hay que pensar, hay que buscar una Iglesia progresista que ayude al prójimo. Alejandro Solalinde encontró en su camino a los migrantes y no se separó de ellos ni se va a separar jamás. Con este fundamental tema para el mundo y particularmente para nosotros, nos han aparecido en los últimos años especialistas por doquier. Todos saben sobre el tema migratorio. Algunos han sido de ocasión y otros, afortunadamente, lo han tomado como su vocación. Más allá de ello, lo realmente destacado se ha dado en dos vertientes. Por un lado, lo que se ha producido en medios de comunicación, películas, muy buenos reportajes, hasta las hoy muy socorridas series de televisión. Han sido una de las claves para hacer visible lo que todavía en muchos casos es invisible. Pero del otro lado está lo verdaderamente importante: los migrantes y quienes están y van con ellos. Son quienes abren sus puertas solidariamente, quienes les dedican su vida con convicción, actuando y viviendo en función de ellos, para ellos y de las familias de ellos. Ellas y ellos son quienes llegan a donde están los riesgos. Alejandro Solalinde llega a los riesgos. Es donde están los polleros, la delincuencia organizada, en donde no se ve la mano, la acción ni la convicción de los gobiernos. Ha dedicado Alejandro Solalinde, ha vivido en medio de todo, y Alejandro Solalinde ya ha dedicado su sacerdocio y su vida a ayudar a los demás, y ha hecho un trabajo, por decirlo de alguna manera, excepcional con y para los migrantes. Muchos hechos han marcado la vida de Alejandro, como de manera solidaria y cercana lo explica Ana Luz Minera. Cito: uno de los eventos que marcarían un antes y después en la vida del sacerdote fue el 14 de mayo del 2006. El ferrocarril conocido como La Bestia, que salió de Ixtepec, se descarriló cerca de Misanda. El tren mutiló a un hombre y dejó 5 heridos, quienes posteriormente perdieron alguna extremidad o lamentablemente fallecieron. Alejandro se cuestionó sobre el daño que les hacían a los migrantes las policías municipales y ministeriales y cómo se ponían de acuerdo para atacarlos. Alejandro Solalinde entendió que se tenían que crear nuevos albergues, los cuales deberían ser los hogares de los migrantes, en donde encuentren cariño, seguridad, esperanza y más seguridad en su largo viaje. En 2007 fundó Hermanos en el Camino, que en más de una ocasión ha querido cerrar, ya sea la delincuencia organizada o los propios gobiernos. Los Migrantes del Sur, Solalinde, es la historia de un hombre que mucho ha hecho por sus prójimos y que mucho quiere seguir haciendo por el otro en un país que requiere cambios profundos, porque el país, dice Alejandro Solalinde, no puede simple y sencillamente seguir así. Les diría, perdieron las novias, pero ganó México. Alejandro Solalinde va a conversar brevemente con nosotros. Él es sacerdote católico, pero también es licenciado en Historia, es maestro en Psicología y tiene una especialidad en terapia familiar.
Es coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano y creador y director de los albergues Adolescentes en el Camino y Hermanos en el Camino, así como defensor de los derechos humanos de las personas migrantes. Ha sido acreedor de múltiples premios en los ámbitos académicos y de derechos humanos y fue candidato al Premio Nobel de la Paz el año pasado. Vamos a escuchar entonces al padre Alejandro Solalinde. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Javier, por tus palabras de hermano. Gracias a mi compañera de libro, Ana Luz Minera, también a Juan Guillermo, que estuvo moliendo todo el tiempo para que pudiéramos sacar esto. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan este día. Y quiero decirles que lo que yo anhelo esta tarde es decirles que los migrantes son una buena noticia. Sí, son una buena noticia de verdad. Una noticia, primero que nada, realista, porque nos remiten a las causas de una emigración forzada, porque nos ponen los pies en la tierra, porque nos dicen que no nada más ellos, todos somos víctimas de este sistema neoliberal capitalista y que todas y todos estamos metidos en esta dinámica destructiva que ha provocado la emigración forzada. Luego también es una buena noticia dolorosa porque nos dice cómo están sufriendo nuestros hermanos y hermanas en tránsito, ya sea en el Mediterráneo o en América a través del tren. Hay mucho que decir de este tránsito, de la emigración en tránsito. Luego también es una buena noticia, porque es una buena noticia profunda. Nos invita a una reflexión. No podemos nada más ver la emigración así forzada o no forzada, o en el tipo de movimiento que quieran, así como de encimita nada más. No la podemos ver así. La emigración no es un fenómeno, es todo un acontecimiento. Nos está pasando, nos está sucediendo y estamos ahí. La migración tiene un significado profundísimo. ¿Por qué? Porque nos remite ya no a un pasado próximo de una migración forzada de los lugares de origen, sino nos remite también a nuestra propia existencia, a nuestro propio caminar, a nuestro avance por ese horizonte histórico que nos permite desde esa ubicación ver quiénes somos. Y también es una buena noticia esperanzadora, porque más allá de lo que nosotros veamos, de esas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ese desprecio al ser humano, hablan de un futuro mejor. ¿Por qué? Porque los migrantes son jóvenes, porque los migrantes traen valores. Para mí es como la dialéctica, o como la antítesis, ¿verdad?, de estos antivalores que nos presenta a veces el capitalismo, como ser individualistas, perder el sentido comunitario, privatizar todo te privatizan. Para los migrantes el sentido comunitario te lleva a cómo compartir algo sin necesidad de ser el dueño, porque ellos creen que el dueño es Dios. Y entonces esos valores, vale la existencia, vale la persona, te enseñan mucho, son lecciones de vida. Algo tan simple como lo que les voy a contar que he visto por años. A ver, un joven llega aparentemente con sus mejores ropitas, ¿verdad?, hasta con tenis muy sencillos, pero nuevos, porque piensa, dice su familia, no quiero que te humillen,
quiero que vayas bien, vestidito, hasta donde se puede, un joven de Honduras, para que cuando tú entres a Estados Unidos pensando que cruzando la frontera o el Suchiate, ya va a estar en Estados Unidos. Y lo llevan bien vestidito y todo, para que no lo malmiren. Pero resulta que a las primeras de cambio, le bajan todo, y me lo encueran, y lo mandan como Dios trajo al mundo a todos. Y entonces en el camino, siempre hay gente que le da cosas y se las vuelven a quitar y le vuelven a dar. ¿Cómo lo traduzco yo esto? Fíjense, el migrante le quitan las cositas y sigue siendo, le dan otras y sigue siendo, se las vuelven a quitar y sigue siendo. El migrante cifra su ser no en las cosas, sino en su persona. Otro valor muy grande que tienen, hablo de la mayor parte, ¿verdad?, es esa importancia que le dan a las personas. Lo más grande que ellos tienen, sin duda, es la fe. No la religión, religiones tienen también, pero una fe muy grande, una fe madura, que no culpa a Dios de lo malo que sucede, que en todo momento se sienten acompañados por ese Dios que no permanece estático en un templo encerrado o en un sagrario, sino es un Dios que camina con ellos. Y un día dieron una definición muy hermosa, decía: nosotros creemos en un Dios de todos, para todos, que va con todos. ¿Sí? Ya, tradúzcanlo en los dos géneros. Es un Dios dinámico, un Dios que además es el dueño de todo y que les está compartiendo cada día la vida. Por eso son una esperanza y un futuro, porque son jóvenes y porque tienen muchos valores. Pero también los migrantes son una radiografía de lo que estamos haciendo con nosotros mismos, con nosotras mismas, de lo que estamos haciendo con el ser humano. ¿Qué tanto lo valoramos? También para mí son una lección de vida. Vida. Tenemos que decir a estas alturas qué es vivir, qué se entiende por vivir, porque hay mucha confusión. Pensamos que tener es vivir. No, vivir es vivir. Y ellos le dan su lugar a cada cosa. Primero, si uno es gente del camino, no tiene la pretensión de llevar cosas. Es como a mí me acaba de pasar hace poquito, Javier, como nos agarró a todos los terremotos. Una señora muy linda, yo acababa de llegar de un viaje, iba yo al albergue, y me dice: ay padre, le traje un cuadro muy hermoso. Yo le tuve que decir: dispénseme, pero si no tengo paredes, ¿dónde lo voy a colgar? Y yo digo, esta es una figura que pasó realmente. Estamos viviendo en carpas, ¿no? Pero los migrantes son iguales. Los migrantes no pueden llevar más que lo que necesitan por el camino. Entonces, son una lección de vida que nos recuerdan que la vida tiene un sentido. Y la primera pregunta que nos podríamos hacer: ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Nos convencemos de que todas y todos somos migrantes? ¿De que nada nos va a servir para el camino de la vida, todo lo que juntamos? Porque todo eso se va a quedar. Y luego también, algo que yo podría decirles a mí que me ha cambiado la vida, es la visión. Quizá, fíjense, lo más grande que yo podría compartirles a ustedes es mi visión. Cómo veo yo la vida, cómo veo a Dios, cómo veo al ser humano, cómo veo mi vida, cómo veo la historia, cómo veo todo lo que está sucediendo. Los migrantes me han enseñado a ver desde ahí. Y entonces mirar desde el migrante es mirar no solamente desde los pobres, sino también desde una humanidad en camino, que sabe que en nuestro tránsito, nuestra vida, es una oportunidad, la única, para vivirla intensamente. Y ahí les puedo decir que uno de los valores muy grandes de estos jóvenes es la alegría. Ver cómo están amoladísimos, no tienen nada, dejaron infiernos, no saben si los van a recibir, si van a ir, cómo les va a ir el resto del camino. Pero ellos se ponen a jugar fútbol, son felices, sobre todo los niños,
que Ana Luz ha tenido esa sensibilidad, ¿verdad? Niños, niñas y adolescentes. Ella tiene un cariño especial para este rango de edades. Son felices. Ella acaba de está constantemente con ellos, acaba de estar una temporada larguita, igual. Son niños felices. ¿Cómo uno puede preguntarse cómo pueden ser tan felices sabiendo de dónde salieron, lo que está pasando ahorita, y no saben ni a dónde van con sus papás, o si van solos, no sé cómo van? Entonces, hay una cosa que me gusta mucho decirle, Señor, que vea y que me ayude a seguir viendo desde los migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu visión positiva, entusiasta, pero no olvidemos, como dice Carmen Aristegui en el prólogo, no hay que olvidar que esto realmente es una tragedia. Nos están matando a nuestros hermanos centroamericanos, es un holocausto lo que está pasando en el territorio mexicano y no queremos enterarnos. Les agradecemos mucho su presencia a nombre del INSE. Si alguien quiere hacer una pregunta, hacer algún comentario, muy breve, por favor, porque tenemos que desalojar la sala. Padre, nada más voy a tratar de sintetizar. Hernán Becerra Pino. Padre, el origen del Estado, la monarquía absoluta, y el origen de la monarquía absoluta, Dios, y entre Dios y la monarquía absoluta, la religión, el clero, que fueron, dicho sea de paso, los primeros que empezaron a hacer política en el mundo.